Y formalmente damos apertura a este sexto panel del 13º Congreso de Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista. En este caso vamos a poder escuchar y disfrutar de dos agudas ponencias que han sido trabajadas con mucho cuidado sobre dos temáticas recurrentes, pero que presentan cada tanto nuevos desafíos. Y estos nuevos desafíos son los que tienen que invitarnos a reflexionar, y sin dudas que a partir de las ponencias, tanto las que están por escrito que podrán consultar, como de la exposición de los conferencistas, vamos a poder llevarnos después de este congreso uno o varios problemas o temáticas nuevos y conflictivos que presenta la prueba en relación al proceso, al Estado republicano y al sistema acusatorio. En este caso nos acompaña Aníbal Gerardo Acosta y Dionisio Rodríguez Rodríguez, un hermano de Tierra del Fuego, del sur, y otro de Panamá, del norte. No estamos equidistantes, pero quiero jugar con que estamos en azul, en un punto de equidistancia entre estos dos lugares, y somos concéntricos a dos ideas que van a abordar y que van a converger en varios puntos. Uno de los temas que se va a presentar, sobre el cual les pido especial atención, es el relativo al estándar de la prueba, sintagma que nos proviene del derecho anglosajón, así como la palabra estándar, que es una palabra inglesa, y que esta inserción desde otro ámbito del derecho en nuestras latitudes va a generar no pocas situaciones conflictivas que va a abordar Acosta con muchísima solvencia. El otro tema tan importante y actual como el primero está determinado por los medios de prueba ilícitos, el proceso penal y los medios de prueba ilícitos. Yo recuerdo la pregunta que se hizo en la Corte Suprema de la Nación por allí por 1981 en el caso Montenegro, sobre si el Estado debía admitir y tolerar la prueba obtenida por sus órganos de modo ilícito, si el Estado podía ser beneficiario de la actividad ilícita de sus órganos sobre pretexto de investigar hechos ilícitos. Y allí, en un precedente extraordinario de lectura obligada para todo aquel que quiera ahondar en el ámbito del derecho procesal, se dijo o se sentó un principio ético y jurídico que delimita, también como estándar de la prueba, la imposibilidad, la invalidez absoluta de los medios obtenidos a través de actos ilícitos o gravemente irregulares sobre los cuales el Estado no puede ser beneficiado. Y allí una seguidilla de precedentes: Fiorentino, Rayford en 1986, Da Costa, Fiscal con Fernández en 1990. Esto es a modo de presentación. Lo importante de este panel va a ser escuchar a nuestros expositores y a partir de ahora, presentando en primer lugar a nuestro querido hermano de la República de Panamá, vamos a tener el goce de poder escuchar a alguien que habla muy bien y que además lo que tiene para decir es muy, pero muy interesante. Quiero señalar algunos antecedentes de Dionisio. Dionisio es profesor de grado y posgrado de la Universidad Católica de Panamá, es maestrando y doctorando por las respectivas carreras, la maestría de Derecho Procesal y el doctorado de Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, y además es miembro de la comisión técnica que ha sido creada
por el órgano ejecutivo para elaborar anteproyectos de Código Penal y Procesal Penal para la República de Panamá. Le dejamos la palabra a él y lo escuchamos con mucho interés. Profesor Adolfo Alvarado Belloso, gracias. Gracias por despertarme de la inconsciencia del autoritarismo procesal que vivíamos en nuestro país. Gracias por desprender esta mente verdaderamente de los conocimientos maquiavélicos que se enseñaban en Panamá. Gracias por llevar esa semilla del garantismo procesal a la República de Panamá. Semilla que efectivamente germinó. Y semilla que efectivamente hoy vamos a poder ver cómo nace a raíz de esos conocimientos sembrados en muchos de los panameños de ese garantismo procesal. Pudo salir un código procesal acusatorio. Código procesal acusatorio que tenemos el lujo en Centroamérica de ser el único que lleva el apellido de ser garantista. Gracias por abrir nuestros ojos a la concepción libertaria de nuestras garantías recogidas en nuestra Constitución y que no habíamos podido ver porque no queríamos ver. Gracias a ustedes acá en Azul por ser ese vivero que mantiene esas reservas de fortaleza en la lucha verdaderamente contra el autoritarismo judicial. En Panamá seguimos luchando. Cuando el doctor Adolfo Alvarado Belloso me invita para que venga a dar una charla a la ciudad de Azul, recordé cómo como joven, abogado hace muchos años, casi en el año 2000 llegué aquí, casi por equivocación, a conocer lo que era el garantismo procesal, a conocer lo que mi país verdaderamente no conocía, a tratar de llevar esa semilla a nuestro Panamá para que a partir de allí un nuevo sistema jurídico, un nuevo sistema procesal efectivamente pudiera nacer. Recuerdo que en ese preciso instante empiezo a revisar la legislación panameña a fin de determinar y llegar a la conclusión de que si bien es cierto contamos con un nuevo Código Penal reciente del año 2008 y un nuevo Código Procesal Penal del año que entró a regir en el año 2011, si bien es cierto contamos con esos códigos procesales en donde el garantismo procesal fue bautizado con este nombre, la lucha verdaderamente en Panamá por mantener las garantías establecidas en nuestra Constitución Nacional sigue. Hoy yo no vengo verdaderamente a tratar de plantear ninguna respuesta a un problema de más de 200 años. No vengo verdaderamente a tratar de dar solución al problema teórico de la comprobación o el problema de la confirmación procesal. Más bien yo vengo hoy a plantear ciertos hechos y a poder demostrar cómo verdaderamente cuando se tiene el interés y cuando esa semilla cae en buena tierra, efectivamente pueden surgir buenos códigos procesales. Pero a la vez quiero entusiasmar y quiero efectivamente a cada uno de los procesalistas que han disertado esta semana para que sigan luchando, porque es la fuerza que en otros países y en otras corrientes nos sirve a nosotros para decir en Argentina se está haciendo. Si en Argentina no se hace, nos resulta mucho más difícil para nosotros poder explicarlo en nuestro país. Bajo este concepto, yo debo establecerle que hablar hoy efectivamente de lo que es la prueba ilícita plantea una serie de inconvenientes. Yo no vengo hoy a determinar o a poder establecer una definición conceptual que en más de 200 años los autores no han podido establecer. No vengo a establecer características que para un país como el de nosotros, ¿verdad?, que en cuanto a la costumbre jurídica y todo lo demás, Argentina se encuentra mucho más avanzado. Yo vengo más bien a plantear ciertos antecedentes y a decirles que verdaderamente si empezamos a elaborar nuestro proceso penal desde lo que es la Constitución, desde lo que es las garantías consagradas en una Constitución, en un Estado de Derecho, en una Constitución liberal, democrática, republicana, efectivamente tendremos los fundamentos esenciales para determinar que estamos caminando por un buen camino. Debo de señalarles que en Panamá nosotros tenemos un código penal nuevo, si se le puede llamar, del año 2007, el que entró a regir para el año 2008, con conductas verdaderamente analizadas de las mejores corrientes
de los países latinoamericanos y suramericanos. Sin embargo, logramos crear, y debo decirlo, profesor Adolfo Alvarado Belloso, a raíz de esa semilla dejada por usted en sus visitas, en la mente de muchos de los que pudimos formar parte de esa comisión técnica y la comisión codificadora, que en último instante logramos sacar un nuevo Código Procesal Penal, que efectivamente fue aprobado en el año 2008, pero por circunstancias de la vida, y diríamos nosotros todavía por las guerras que se siguen dando contra el inquisitivismo jurídico y los representantes del activismo judicial en Panamá, no logramos sino que hasta el año 2011 efectivamente entrara a retiro. Sin embargo, al día de hoy no son todos hermosos. ¿Por qué? Porque nos topamos con un gran escollo a partir del año 2009, en donde efectivamente un nuevo presidente simplemente eliminó a partir del año 2013 la entrada en vigencia de nuestro Código Procesal Penal. Código Procesal Penal acusatorio que más adelante vamos a poder determinar cómo efectivamente toma de la Constitución Nacional los principios de la liberalidad, la democracia y el respeto a los derechos fundamentales del ciudadano, para que a partir de ese tronco poder elaborar las normas sustantivas. Contradicción peor aún cuando veamos cómo en nuestro sistema procesal civil, sin embargo, todo lo que constituye principios constitucionales desde el punto de vista penal en materia civil simplemente no puede serlo. Contradicción ideológica que al día de hoy no logramos entender y que queremos efectivamente plantearlo. Bien, este es el esquema de lo que fue nuestro Código Procesal. Al día de hoy Panamá no tiene en sus provincias principales, no tiene un Código Procesal acusatorio. Seguimos rigiéndonos por normas totalmente inquisitivas, a tal punto de que, si bien es cierto, nuestra Constitución, como lo vamos a ver, plantea las garantías fundamentales y procesales, principalmente en cuanto a la prueba ilícita y en cuanto a las pruebas oficiosas, al día de hoy se siguen celebrando audiencias en donde inclusive, como yo he llamado y he dicho, el juez puede ganar el proceso. Y puede ganar el proceso porque el juez puede presentar las pruebas, puede crear las pruebas y se puede inventar la prueba que efectivamente desee. Bien, bajo esta perspectiva nosotros debemos de analizar, para que estemos claros, que Panamá no tiene un Código Procesal Civil. El profesor Gustavo Calviño me invitó a la Universidad Austral de Buenos Aires a dar una conferencia a raíz de que íbamos a estar hablando sobre la prueba ilícita en materia procesal penal, hablar de la prueba ilícita pero en materia procesal civil de Panamá. Verdaderamente es una contradicción y difícil de plantear desde el punto de vista de Panamá, cuando vemos que son dos corrientes totalmente diferentes, lo cual no entendemos cuando constitucionalmente, como lo vamos a ver actual en unos precisos momentos, nuestra Constitución establece las garantías fundamentales y establece la no existencia de pruebas ilícitas y la no existencia verdaderamente de pruebas de oficio dentro de tanto el proceso civil como el proceso penal. Para empezar a hablar de la prueba ilícita, nosotros debemos hablar, como el profesor Adolfo Alvarado Belloso efectivamente nos enseñó, de los problemas técnicos de la confirmación procesal. El objeto, qué puede ser confirmado, el tema, qué debe ser confirmado, y la fuente, de dónde se extrae esa confirmación. Es decir, es aquí a nuestra forma de pensar en donde efectivamente tiene su origen o va a tener su origen la prueba ilícita. Porque es en esa fuente que posteriormente se va a transformar en medios de prueba de donde efectivamente va a surgir la prueba ilícita. Posteriormente, que también tenemos dentro de los problemas técnicos la incumbencia, o sea, quién efectivamente debe de confirmar. Hoy nos limitaremos a hablar efectivamente de esa fuente, de dónde se extrae la confirmación, a fin de determinar que la prueba ilícita efectivamente no tiene validez en ninguna constitución que se llame liberal, democrática, republicana, tal y cual como la panameña o inclusive como la argentina. Como lo señalaba el profesor Arroca y reafirmando lo que hemos señalado anteriormente, la licitud de la prueba se refiere normalmente a cómo la parte ha obtenido la fuente de la prueba, que luego pretende introducir en el proceso como un medio de prueba. No es lo mismo señalar a la persona que efectivamente va a dar la declaración a su declaración. Es decir, va a ser esta fuente la que posteriormente va a pretender o a tratar de introducir a través del medio de prueba de la declaración o del testimonio que se vaya a utilizar.
Bien, dentro de los... debemos de señalar que tenemos autores que hace ya más de 110 años estaban hablando de la prueba ilícita y estaban estableciendo principios generales como que el sistema político efectivamente es el que va a determinar el concepto y el tratamiento que le dé cada país a lo que va a ser la prueba ilícita. Y efectivamente debemos llevar esa conclusión. Nuestra Constitución Política de 1972, una constitución política totalmente llamada militarista, fue reformada en 1983, no se le llamó Constitución Nueva, pero efectivamente se establecieron las garantías constitucionales, se estableció un preámbulo constitucional e inclusive se establecieron las normas en un llamado artículo 32, en un artículo 22 que consagra la norma del debido proceso. E inclusive fuimos más allá al establecer en un artículo 29 la prohibición de pruebas ilícitas, verdaderamente estableciendo que ninguna persona efectivamente se le puede grabar sin una autorización judicial, entendida la autorización judicial como el órgano supremo establecido en nuestro país. No cualquier juez que simplemente determine que necesita o quiere efectivamente grabar o un documento privado o inclusive obtener una prueba de sangre de un imputado, simplemente la autorización judicial y consagrado en nuestro Código Procesal Penal Acusatorio es que efectivamente se va a requerir la autorización judicial, pero del órgano supremo establecido efectivamente en Panamá. De igual forma, vamos a analizar que ya Ernest von Belling, en su obra Las prohibiciones probatorias como limitantes de la investigación de la verdad en el proceso penal, nos vendría a plantear un principio esencial para entender la prueba ilícita. Y ese principio esencial tiene que ver con la inadmisión de las pruebas que efectivamente sean violatorias ¿de qué? De los elementos consagrados de un Estado de Derecho. Elementos consagrados en el Estado de Derecho entendido desde el punto de vista de que toda constitución que se califique como liberal, democrática, republicana y con garantía, con el establecimiento de un debido proceso, con el respeto, ¿verdad?, a cada una de las partes, y que cada una de las partes, entendiendo con funciones y cargas específicas dentro de ese proceso, si no se cumple con esos elementos, no se puede estar hablando de una prueba. Estaríamos hablando de una prueba ilícita que va a violar los elementos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional de cada país. Posteriormente, antes de empezar efectivamente a hablar de lo que debemos entender que ese Estado de Derecho va a estar verdaderamente regido por una serie de elementos. Ese Estado de Derecho establece los principios liberales, los principios democráticos, va a establecer la aplicación de ese debido proceso. Pero que ese debido proceso debe ser entendido como ¿qué? Como la legalidad y licitud de todos los actos realizados dentro del proceso. Pero si hablamos de prueba ilícita, si hablamos de prueba de oficio, y decimos entonces que no se cumple con la legalidad y la ilicitud, si entendemos que el proceso es ese mecanismo lógico, método de solución de conflicto entre dos partes en un plano de igualdad frente a un tercero imparcial, imparcial, es una definición lógica de proceso que nos han enseñado, y que efectivamente cumple con ¿qué? Con la logicidad y la racionalidad consagrada en nuestra Constitución liberal. Si no se cumple con esos elementos, no podemos estar hablando ni siquiera de un proceso liberal y tampoco, mucho menos, de prueba efectivamente entendida desde el punto de vista de una prueba lícita y constitucional. De igual forma, las garantías liberales y democráticas dentro del análisis de la prueba en el proceso penal deben de cumplir con todos estos requisitos. Si no cumple la prueba con estos requisitos, mal podríamos estar hablando de una prueba que cumpla con los elementos de un Estado de Derecho. Si nosotros vemos que este Estado de Derecho efectivamente se va a determinar dentro de lo que es o va a provocar lo que es un debido proceso que todas las constituciones efectivamente liberales van a establecer, y algunas no tan liberales, algunas que efectivamente hablan de debido proceso pero acomodado a su realidad política. Y es eso, la prueba y el proceso va a depender de cómo el Estado efectivamente quiera interpretar, o el Estado cómo efectivamente quiera señalar
En nuestro país la prueba ilícita hasta hace 4 años, 5 años de entrada de vigencia del Código Procesal Penal efectivamente era algo. Posteriormente nos dimos cuenta o nos enteramos que nuestra Constitución Nacional consagraba las libertades fundamentales en un preámbulo para poder determinar que estábamos frente a negaciones claras de que podía existir la prueba ilícita tanto en materia penal como en materia civil. El debido proceso consagra un derecho fundamental, el principio rector del derecho procesal, y está integrado por los dos elementos principales: el derecho a la defensa y el derecho a la prueba. Si un proceso es inconstitucional, por decirlo así, la prueba ilícita consagrada en ese tipo de proceso, o la admisión de una prueba ilícita o de una prueba de oficio, también va a ser inconstitucional. Tal y como nos enseñaba el profesor Adolfo Alvarado Belloso, ¿verdad? Clara definición de lo que efectivamente debíamos de entender el proceso. Un problema de partes, ¿verdad? Nemo iure sin actores, no hay actuación, no hay proceso sin esa parte, razón por la cual no procede iure ex officio, y mucho menos procede que pueda efectivamente existir, ¿verdad?, comprobación por parte de un juez. Todavía aún no puede existir admisión de una prueba ilícita que viola derechos fundamentales consagrados en una Constitución nacional por parte del juez, porque el juez estaría violando efectivamente la Constitución. No importa que esté consagrado. Nuestra legislación verdaderamente en materia procesal penal es clara al determinar la negación de la existencia siquiera de una prueba ilícita bajo los parámetros de la pertinencia, utilidad, oportunidad y la licitud, elemento fundamental de la prueba. Yo creo que me voy a quedar corto de tiempo, ¿verdad? ¿Ya terminé? Me quedan 2 minutos para terminar lo que me faltaba como de 2 horas. Debo de señalar y concluir al final, tratando de que podamos ver que cada una de estas etapas del procedimiento confirmatorio, principalmente tanto en el ofrecimiento de la prueba ilícita. La prueba ilícita es el elemento principal del debido proceso y del proceso que tanto nos explican a nosotros. ¿Por qué? La contestación sin prueba, la demanda sin prueba, la querella sin prueba, un juicio sin prueba, al final no va a ser ni siquiera proceso. No va a poder ese juez, ese tercero imparcial e independiente, poder resolver el conflicto. ¿Por qué? Porque le está vedado constitucionalmente presentar prueba de oficio o solicitar prueba de oficio. Más aún, le está vedado también, inclusive en todos los momentos procesales del proceso penal, poder adquirir algún tipo de prueba que lleve rasgo. Nuestra legislación, y voy a concluir con esto, ¿verdad? Los diferentes conceptos que se han dado efectivamente de lo que es la prueba ilícita y la constitucionalización de nuestro proceso, ¿verdad?, dentro de un Código Procesal Penal del año 2008 que recogió toda esta garantías constitucionales establecidas verdaderamente, pero que inclusive, y cierro con esto, con el preámbulo de nuestra Constitución elaborado efectivamente y dentro del cual yo encuentro todo el marco legal para poder determinar que con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, principio esencial consagrado en todas las constituciones y que debe ser el que debe de regir, como todos los códigos procesales penales lo tienen entre sus 3 primeros artículos, esa dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general, la integración regional, y efectivamente por eso se decretó la Constitución Nacional de Panamá. Yo debo de cerrar diciéndole que es una lucha ardua, la seguimos luchando en Panamá. Hay muchos detractores del garantismo judicial. Hay muchos, verdaderamente, personas que le encanta el activismo judicial. Profesor, sembró bien. Nosotros seguimos luchando. Nosotros necesitamos de que una tierra hermosa como esta de Azul nos dé fuerza para nosotros poder decir: en Argentina se está haciendo, nosotros podemos seguir haciendo. Hemos venido a buscar fuerza y nos vamos mucho más fuertes. Seguimos luchando y efectivamente seguimos planteando el garantismo procesal por encima de todo. Muchas gracias. Voy a presentar ahora al hermano del sur, de Tierra del Fuego, nuestro querido amigo Aníbal Gerardo Acosta,
quiero contarles que él, quien va a hablar de estándar de la prueba en el proceso penal, es abogado por la Universidad Nacional del Noreste, defensor público en el Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego. Es especialista en Derecho de Familia y Menores por la Universidad Nacional de Rosario. Aspirante a magíster en Derecho Procesal por la misma Casa de Estudios. Miembro del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Miembro honorario del Centro de Altos Estudios Jurídicos de Arequipa, Perú. Docente universitario de sede Río Grande por la UCES. Y autor de varios trabajos, entre los que destaca su participación, concordancia y anotación con la legislación de Fueguina de la obra del maestro Adolfo Alvarado Belloso, Lecciones de Derecho Procesal. Le cedemos la palabra. Buenos días, los agradecimientos de rigor, ya he tenido oportunidad de expresarlo personalmente y particularizándolos ahora en la persona de Julio Vélez. Realmente no sé en qué momento contesta todos los mails, pero atiende todas nuestras inquietudes, y la presencia de los directos amigos y del público joven, público presente en esto que está propuesto como un cambio generacional, de acuerdo con lo que nos ha planteado en la invitación el maestro Alvarado Belloso. Ser presentado por Gabriel Di Giulio y después de la exposición con claras dotes de oratoria de parte de Dionisio, realmente han elevado el estándar. Me han dejado un poco fuera de rango. Me honra mucho que Gabriel esté en la mesa. Reconozco sus cualidades, las he seguido a lo largo de los sucesivos congresos de Azul, con lo cual solo añoro alcanzar la consistencia lógica que él lleva tradicionalmente en su pensamiento y en sus piezas de escrito. El tema, dentro del marco teórico de la prueba judicial en el proceso republicano, me fue asignado el estándar de prueba en el proceso penal. La importancia del tema fue anticipada por Mario Balusca en la exposición de ayer. La diferencia que puedo aportar, lo que puedo sumar, porque estamos en esta escucha conjunta que nos proponía Alvarado Belloso ayer, es una toma de posición con relación al estándar de prueba. Él nos ha ofrecido un relevamiento de cuál es el estado del arte con relación a este problema y a esta categoría extraña en nuestro sistema jurídico. Y bueno, la asignación de que lo trate desde el punto de vista del proceso penal tendrá que ver con mi función de defensor público, pero bueno, yo prefiero o trato de hacer gala de ser procesalista antes que penalista, de manera tal que mi enfoque necesariamente es dentro de una teoría general del proceso. Obiter dictum, mi función de defensor público, contestando las inquietudes de Federico Domínguez ayer, quiero señalar que en Tierra del Fuego, lo que hace al funcionamiento del Ministerio Público, estamos muy consustanciados con la defensa de las garantías y que realmente respondemos a un estándar deseable respecto de las reglas de Brasilia y el acceso a la justicia por las personas que están en situación de vulnerabilidad. Entre ellos, quienes sufren cualquier indicación de ser partícipe de un delito, de manera tal de que, siendo irrenunciable la defensa, confío que poner todo nuestro esfuerzo desde el punto de vista del Ministerio Público para hacer efectivas las garantías de los tratados justamente internacionales en materia de derechos humanos a los que el propio Federico Domínguez concurre en sus citas y en sus fallos. Dicho esto, podría saltar a las conclusiones en honor a la brevedad del tiempo de exposición, pero eso sería prácticamente contradecir lo que postulo en la ponencia. El salto a las conclusiones es un escamotaje
una solución heurística para no afrontar la complejidad de un tema que es realmente muy serio y que formulándolas anticipadamente perderíamos interés en el desarrollo consecuente. Me pongo en este sentido en el punto de vista de los padecientes, que somos los abogados litigantes. Cuando al leer una sentencia el juez nos dice en el primer renglón: anticipo que haré o no haré lugar a la petición o a la acusación, y después conforma todo el razonamiento a un juicio anticipado que es naturalmente a priorístico, con lo cual estamos desvirtuando el sentido que debe construirse el razonamiento lógico y cualquier juicio razonable. La ponencia, ustedes, no es muy extensa, ustedes si acceden a leerla, van a advertir que yo comienzo explicando cuál es el marco teórico donde abordo este tema del estándar de prueba en el proceso. Naturalmente es el garantismo. A su vez, luego de este marco teórico, formulo una descripción de qué es un estándar a partir de su etiología y de su significación etimológica y sus modificaciones, y para ver si constituye un estándar, existe un estándar objetivo. Luego lo correlaciono con el diseño constitucional del debido proceso y culmino haciendo una relación entre esta noción de estándar y lo que se llama axiología de la decisión racional o de la decisión judicial. Ese tema de la axiología de la decisión ya fue insinuado en el Congreso de Azul por Hugo Boto, que trató con un esfuerzo notable, porque es un terreno no muy explorado, las cuestiones de la psicología de la decisión y la falibilidad y los condicionamientos que tiene el juicio racional. Con lo cual se inscribe esta ponencia dentro de un desafío. Concretamente, desde el punto de vista del marco teórico que yo les propongo, creo que a lo largo de estos días hemos afinado el oído con relación al garantismo y notamos que nuestras expresiones, si nos escuchamos, tienen cierta cadencia que nos hablan de que tocamos la misma música, es decir, si bien no nos conformamos entre nosotros, tampoco estamos desprovistos de un pensamiento crítico, y eso se traduce en los debates luego de las exposiciones. Claro, el proceso es un método de debate dialéctico en pie de igualdad ante un tercero imparcial e imparcial independiente. Es un juicio categórico, inicial nuestro, que solo tiene significación si lo ponemos en función teleológica con relación a la realización del bien común y conseguir la paz social, y también una justificación racional axiológica con un sentido de justicia. De manera tal que este proceso, con el diseño constitucional concebido, se conforma en un sintagma que es el debido proceso legal, donde se entraman principios y reglas, cuyas diferencias conocemos por el carácter binario de las reglas. El fenómeno del proceso es un fenómeno complejo que comprende además la regulación de conductas humanas, y toda cuestión o sistema que conlleve la complejidad por el componente humano es en sí implicado, porque lleva una complejidad intrínseca en la humanidad que nos señala Álvarez Gabriel cuando nos habla de derecho a realidad. Por ello, la actividad es reglada y no es tautológico cuando Alvarado Belloso nos propone que solo es proceso aquel que cumple la serie consecuencial del proceso, porque está hablando de dos categorías distintas. Una que es la pura actividad de la serie consecuencial del proceso, y otro es el proceso como garantía de la libertad. Con relación a estándar, quiero señalar que lo reflejo en la ponencia, es una categoría extraña al derecho. Es una concepción económica
con la que se lleva muy bien la denominada corriente de análisis económico del derecho. En realidad, el análisis económico del derecho para nosotros no es una teoría del derecho, sino una ideología utilitarista que solapa un recalcitrante activismo judicial. Para muestra basta un botón. Su figura emblemática, Richard Posner, propuso y defendió la idea de que la ley puede ser explicada mejor bajo el supuesto de que los jueces tratan de promover la eficiencia económica y la maximización de la riqueza como objetivo de la política legal y social. La noción de estándar es económica y es aplicable a procesos tecnológicos, a procesos científicos, socioculturales, y en el ámbito del derecho reconocemos en este estudio que hacemos que el único estándar objetivo es el del diseño constitucional, es el debido proceso legal al que nos refería ayer Alvarado Belloso. Es el único punto de referencia que el proceso debe ajustarse para responder a los postulados del Estado de Derecho y los principios republicanos. De manera tal que la crítica a la noción de estándar jurídico pasa por el hecho de que al definirse estándares con pretensión en objetividad, en realidad se está condicionando subjetivamente a los jueces. Y además, al condicionar a los jueces subjetivamente para el acto de la sentencia, está generando un efecto perjudicial en la serie consecuencial del proceso, no en la actividad de las partes, en la etapa de prueba, porque éstas se ven forzadas a hacer una premonición o adivinar cuál es el pensamiento íntimo del juez, porque se utiliza el estándar de prueba para eludir el deber de motivación de la sentencia. La sentencia es extraña al proceso, pues el fin del proceso está fuera de este, pero a su vez es fuente de derechos individuales. Entonces, este condicionamiento que fijan los estándares de prueba constituyen en realidad sesgos a la hora del dictado de la sentencia y condicionan la actividad de las partes, lo que provoca una alteración de la serie consecuencial del proceso. Vale decir que se elude el deber de motivación cuando se acude a estándares predeterminados y realmente el juez actúa de una forma voluntarista condicionada con datos iniciales y preestablecidos. Bueno, para acercarme al cierre del planteo del problema, les quiero decir que esto se traduce en que en determinados casos se postula que se reduzca el estándar de prueba para los casos de delitos de agresión sexual, delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, delitos de tortura, de manera tal que la lista pueda ser interminable porque va a ser discrecional, se reduzcan los estándares de prueba de manera tal que con prueba mínima y aun cuando no se pueda llegar a un umbral de certeza, más allá de toda duda razonable, se arriba a juicio de condena. Esto nos pone de frente a lo que se denomina falibilidad o errores sistemáticos en las conclusiones de los sentenciados. Complementa este estudio una referencia que quiero hacer dogmática a Daniel Kahneman y Amos Tversky en una monografía publicada en Science en el año 74, se llama El juicio bajo incertidumbre, que propone que muchas decisiones se basan en creencias relativas a probabilidad de hechos inciertos. Entre estos, la definición del juicio predictivo o probabilístico que tiene que hacer un juez al momento de dictar sentencia. De manera tal que si la resolución no es razonada, no es bajo los postulados del método de valoración de la sana crítica, se acude a soluciones heurísticas, determinados sesgos que hacen que el juez se pronuncie en determinado sentido. Esto es una herramienta que puede servir para la estrategia y la litigación de tratar de conocer cuáles son esos sesgos. Esos sesgos están sintetizados en tres: sesgo de representatividad, con una tendencia natural a la subsunción de tipos o estereotipos; sesgo de disponibilidad, es un recurso rápido a
a la actualización de precedentes o casos similares o muestras mayores. Y por último, el sesgo de anclaje, que significa que la gente hace estimaciones a partir de un valor inicial con ajustes insuficientes. Estamos hablando de errores sistemáticos en la resolución y la formulación de la sentencia. Estos ajustes son erróneos a partir de datos iniciales. Aquí ubico yo los estándares de prueba que están reñidos con nuestro sistema constitucional, porque confieren datos iniciales que bajan el estándar probatorio y condicionan subjetivamente al juez a la hora de resolver, dejando de lado el método de valoración establecido en los sistemas procesales. Como conclusión, hay una postulación concreta al término de la ponencia, es que cuando menor sea la exigencia probatoria en determinados casos, mayor tiene que ser el esfuerzo racional. Esto quiere decir que estos sesgos operan en los juicios a priorísticos cuando se elude o se simplifica la tarea compleja del decidir y valorar la equidad de las partes de la prueba y se acude a estas simplificaciones. Entonces, cuando menor es la cantidad de exigencia probatoria o mayor es la dificultad de obtención de los medios de prueba, mayor estrictez es requerida en el juicio de valoración y en el deber de motivación dentro de los límites sistemáticos de la razonabilidad. Eso es todo, muchas gracias, quedo a disposición.